Bueno, buenas tardes formalmente a todas y todos. De nuevo, muy felices de estar juntos en este proceso de formación compartido y del que creo que todas, al igual que yo, estamos aprendiendo un montón y estamos disfrutando estos encuentros. Hoy vamos a tratar un tema del que se habla mucho y no sabemos muy bien qué sabemos o qué pensamos cada una del tema sobre feminismos y su relación con nosotras mismas y su relación con la interculturalidad. Y con esa palabrita tan difícil que es interseccionalidad. Pero interseccionalidad, acuérdense, es como un cruce de caminos sin semáforos. Quien va a trabajar con nosotros y quien generosamente nos va a dar su punto de vista hoy, con un intercambio seguramente con nosotras, es Pate, que está acá, por lo menos en mi pantalla está arriba, a la derecha, no, a la izquierda. Bueno, les quiero contar que Pate es integrante de una red que se llama PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, desde hace un montón de tiempo, tanto como el colectivo nuestro. Es periodista y es especializada en género y en derechos humanos, igual que nosotras. Ella es redactora en distintos medios gráficos y conduce un programa de radio infantil, un programa infantil que se llama Me extraña araña, o no sé si me extraña la araña, o me extraña araña. Y también de un ciclo de radio y de televisión que se llama Mujeres que mueven al mundo. No, Mujeres que mueven el mundo. O sea que ahí está hablando también de nosotras. Claro. Ese canal es ese programa está en la radio de la Universidad Nacional y después le vamos a pedir que nos dé datos, así la ubicamos y la seguimos cuando podamos. Y tiene algo que también es súper hermoso y en el que nos invita siempre a participar y a escribir y a contarles, que es una revista digital que se llama El Tajo Feminista. No sé a qué tajo se refiere, si a los tajos que hacemos, a los tajos que tenemos adentro, está bueno que en algún momento le preguntemos. Ella participó en un montón de proyectos de promoción ciudadana en distintas y con distintas organizaciones sociales, bueno, y con estudiantes y con educación sexual integral y la ley Micaela y todo eso. Así que creo que tiene, y es cordobesa, me olvidé de decirle lo más interesante también, cuál es el territorio que habita por ahora, hoy. Así que bueno, después de esta larga presentación, pero es que ella tiene muchas cosas, le voy a dar la palabra a Pate para que empiece a hablar de este tema que es muy interesante, que nos involucremos desde nuestras propias ideas y con la honestidad que nos caracteriza. Si estamos de acuerdo, demos nuestras experiencias. Si pensamos distinto, bienvenido sea. Gracias. Pate, te doy la palabra. Gracias, Lili. Qué gusto. En realidad, yo no te corrijo nunca porque mucha gente me dice Paté, pero el nombre es Pate. Siempre hay una confusión, pero está todo bien. Es solamente para que les suene a las otras más como me conocen en el resto de los lugares, como Pate. Y siempre es un enorme placer encontrarlas y estar en este espacio con tantas mujeres tan poderosas. También me encanta encontrarme con gente como Juan, que nos vamos cruzando en distintos caminitos y que es
un compañero tan colaborador, tan cercano. Así que no sabía que estaba en esta tribu también. Así que bueno. Por Y supuesto. como... Perdón, que no escuche. Ahí está, sí. Un gusto, Juanito. Bueno, y como dice Lili, yo he sido siempre una andadora. Estuvimos hablando previamente con Lili, con Elena, cómo acercarnos en estos temas, porque ustedes tienen mucho transcurrido también, y a veces la palabra feminismo en algunos casos aleja. Entonces, vamos a tratar de encontrarnos y ver dónde nos podemos encontrar con esta palabra. Yo les voy a compartir una presentación que armé para hacer más ayuda a memoria. Ahí compartiendo la pantalla, a ver, ahí se ve, ¿no? Sí. Voy a ir primero por acá. Lo que nos proponíamos con Lili, con Elena, era pensar este tema de los feminismos y de la interculturalidad desde la idea de que somos una especie que muchas veces se ha preguntado sobre en qué somos iguales y en qué somos diferentes. Es como la pregunta que nos ha ayudado también a conocer el mundo. Y algo de esa pregunta está en las dos palabras que hemos elegido como disparadoras para conversar. Los feminismos y la interculturalidad se preguntan por la igualdad y también por la diferencia. Entonces, me parecía que para poder saber dónde nos encontramos, en qué somos parecidas, en qué somos diferentes, en qué coincidimos respecto a estos temas y en qué nos diferenciamos, también era importante que yo les cuente mejor de dónde vengo. Lili decía que soy cordobesa, pero en realidad soy mendocina. Yo nací en la provincia de Mendoza, muy cerca de ese cerro maravilloso que es el Cerro Aconcagua, que es el más alto de América. Yo nací en una casa donde yo me levantaba y salía al patio y veía esa montaña. Y la verdad que es una marca en mí. Es un paisaje que extraño todos los días, les diría. Entonces yo vengo de ahí, vengo de estar cerquita del cielo. Nací en una familia de muchos hermanitos. Tengo un hermano más grande, después vinieron 3 hermanas y 2 hermanos varones más. Somos varios. Y mi mamá quedó viuda muy tempranamente. Entonces, desde muy chica yo tuve que trabajar para acompañar y para ayudar a mi madre. Y creo que eso me hizo también tener una noción de lo importante que es ser autónoma, de la importancia de manejar dinero y de poder manejar tiempo. Yo viajaba a Buenos Aires a hacer compras para después vender cosas en Mendoza y toda esa posibilidad de irme muy chica sola y calcular el dinero que podía gastar y tener que decidir si tomarme un colectivo o ir caminando y comprarme un café con leche, esa noción temprana de lo que cuesta la vida, pero a su vez disponer de mi tiempo, me parece que también me enseñó muy tempranamente a valorar eso, la autonomía, la independencia. Y después me vine a vivir a Córdoba, como yo le dije a mi mamá, para vivir y de paso estudiar, ¿no? Yo creo que esa marca de vida y de territorio es lo que también me hizo estar muy atenta a las mujeres con las que empecé a trabajar, ¿no? Había como una permanente recurrencia de las mujeres con las que trabajaba a esa independencia, ¿no? Y ahí empecé a escuchar con estas mujeres con las que yo trabajaba, en distintos proyectos barriales, en distintos proyectos comunitarios, ellas cada tanto nombraban esta palabra del feminismo, ¿no? Nombraban que se iban a los encuentros nacionales y volvían hechas unas fuegas de esos encuentros nacionales. Entonces yo también me empecé a preguntar por esta palabra del feminismo, ¿qué era el feminismo? ¿De dónde venía esta palabra del feminismo? Y fui descubriendo ahí que es una palabra que tiene muchos años, muchos años, tiene siglos. A lo mejor la palabra en sí misma no tiene siglos, pero
pero las raíces de esos feminismos están arraigadas hace mucho tiempo. Entonces me encontré con nombres, estas mujeres que yo les traía acá, que son imágenes idealizadas, desde tiempos donde no había selfies, digamos. Entonces todas estas mujeres que han ido echando las raíces de un feminismo, son mujeres que luchaban por lograr sus derechos, un poco como lo que me cuenta Lili y Elena que hacen ustedes, mujeres luchonas, ¿no? Mujeres que defienden sus derechos. Y en este caso hay muchos nombres que son mujeres que no hemos conocido, no aparecen en los relatos, pero que en su momento fueron mujeres muy importantes. Tenemos, por ejemplo, acá a Hipatía de Alejandría, que fue una astrónoma, una mujer que en la Grecia antigua, estamos hablando de estos países de la cultura occidental de Europa, ¿no? Esos países lejanos, pero que de alguna manera después nos trajeron esas culturas acá a América. Esta mujer que vivía en Grecia, en la Grecia antigua, era una mujer que miraba los astros, que calculaba las distancias, que era matemática, y que sin embargo no era reconocida y que fue muy perseguida, ¿no? Que terminó siendo asesinada por su condición de sabia, ¿no? Porque parecía peligroso una mujer que supiera tanto en aquellos tiempos. La que está al lado se llama Christine de Pizan, que está ahí, está leyendo, y era una escritora. Ella era una escritora que también empezó a denunciar que a las mujeres no se las dejaba acceder al conocimiento, que las mujeres eran consideradas como algo menos que los varones, entonces también ella tuvo que soportar muchas discriminaciones. La que está al lado es Olimpia, se llamaba Olympe de Gouges. Y esta mujer, en la época en que en Europa se empezaron a cuestionar las monarquías, cuando se empezaron a cuestionar los reinados, no sé si ustedes saben que en Francia, allá por el 1700, hace un montón de años, se empezó a cuestionar esto de que los reyes tuvieran privilegios, y ahí se empezaron a delinear los primeros esbozos de los derechos de las personas. Escribieron ahí los revolucionarios de la Revolución Francesa, escribieron la Carta de Derechos de los Ciudadanos. Y esta señora Olimpia dijo, bueno, pero también hay que escribir los derechos de las ciudadanas, que en muchos casos somos tratadas peor que lo que los reyes tratan a los esclavos. Y bueno, y esta discusión la puso en lugares muy incómodas, y Olimpia terminó siendo guillotinada unos pocos años después, ¿no? Porque era una mujer muy inconveniente. Y la última que les ponía acá, en realidad son 4 ejemplos nomás de mujeres que han luchado por la igualdad de las mujeres. La cuarta se llama Lydia Becker, y es una mujer que en Inglaterra defendió y luchó para que las mujeres pudieran votar. Eran tiempos, era ya en principios de fines de 1800, era Lydia, y ese movimiento de mujeres se llamó el sufragismo, porque eran algunas mujeres que se organizaron para pedir que las mujeres también pudieran decidir quién gobernaba. Como ustedes ven acá, son 4 mujeres, en la mayoría de los casos de orígenes sociales de clases medias altas, todas europeas, por supuesto, todas con un acceso al dinero, diríamos hoy de clase media, si se pudieran trasladar las clases a esos tiempos, pero son todas estas historias que recibimos quienes vivimos en estos territorios y no pertenecemos, como algunas de ustedes, a esa tradición más de los pueblos originarios. Las criollas, las que venimos de estas cruzas, de estas mezclas de relatos, lo que entendemos por feminismo viene de estas historias de mujeres blancas y europeas. Después esos feminismos se fueron convirtiendo en lo que se llaman las olas, las cuentan como olas, ¿no? Como si ese feminismo hubiera tenido altos y bajos, como la marea que va y que vuelve, que retrocede y avanza. Entonces, en esa
construcción que se fue esparciendo en todo el mundo, o por lo menos en el mundo occidental con más fuerza, y en los países centrales de Europa y Estados Unidos, lo que se identifican son estos movimientos, como un movimiento social que avanza y se esconde, y vuelve a crecer y se esconde con distintas modalidades y distintas preocupaciones. Esa primera ola es la que yo les mencionaba de las sufragistas, las primeras mujeres que se organizaron en distintos países de Europa y de Estados Unidos para reclamar el voto. La segunda ola, por eso se lo llama como el feminismo de la igualdad, las mujeres que reclamaban ser iguales que los varones. Incluso había en aquella época, que es entre el 1800, fines del 1800 y principios del 1900, había muchas mujeres que hasta se vestían de varones para acceder a las universidades, para poder participar de algunas actividades que estaban prohibidas para las mujeres. Por eso se lo llama como el feminismo de la igualdad, porque lo que se reclamaba era la igualdad con los varones. Después, en realidad, lo que se empezó a pensar es que las mujeres teníamos algunos roles, algunos mandatos, algunas exigencias que se nos exigían por precisamente nuestras diferencias, ¿no? Por nuestra condición biológica de reproductoras, por ser las que en la especie humana tenemos la posibilidad de la reproducción. Por eso hablamos del feminismo de la diferencia. Y ahí las mujeres empezaron algunas mujeres, en este caso de Francia, de Inglaterra, empezaron a hablar mucho de la importancia de que las mujeres no solamente fueran madres y reproductoras y las amas de casa, al servicio de los varones, sino que también pudieran trabajar, que pudieran estudiar, que pudieran organizarse, digamos, toda esa discusión sobre el lugar de las mujeres por fuera de la casa es lo que se llamó el feminismo de la diferencia, y que es más o menos, no son estrictas las olas, estamos solamente haciendo un paisaje de cómo se fue construyendo este movimiento a lo largo del tiempo. Esta segunda ola es la que a veces se la menciona como el feminismo de la diferencia. Y hay una tercera ola que avanza un poco más cuando se empieza a instalar el uso de los métodos anticonceptivos, cuando empiezan las mujeres a entender que la reproducción sexual, o el acto sexual, no es solamente para la reproducción, sino que hay una discusión en relación con que las mujeres también tenemos derecho al placer, a la afectividad, digamos, en esta complejización, como empezar a seguir pensando esto de la sexualidad de las mujeres. También empezamos a mirar que ese feminismo reclama por otras identidades, otras formas de sentir, otra forma de vincularse afectivamente. Entonces, esa tercera ola tiene más que ver con las diversidades y esto que decimos de la interseccionalidad, como que se empiezan a agregar otros temas a esto que habíamos empezado de las mujeres solamente pensando en el voto, en el estudio, en el trabajo. Ahora, todo esto pasaba básicamente, o era estudiado y reconocido, básicamente en países de Europa y de Estados Unidos, y lo que nos pasaba en América Latina era que teníamos regímenes autoritarios, hemos sido territorios colonizados y explotados por los países centrales, entonces nuestros movimientos sociales siempre estuvieron muy necesitados de defenderse de eso, ¿no? De la explotación, de la represión, y las mujeres de América Latina han estado muy volcadas a esas defensas, ¿no? Y tenemos defensas como las de las mujeres que después conocimos de Chiapas, que pudimos conocer cuando estalló ese movimiento en México.
tenemos movimientos en Perú, en América, en Paraguay, en distintos países de Latinoamérica, pudimos ver que las mujeres también se empezaban a organizar, y en Argentina, que es donde vivo yo, donde vive Lili, tenemos un ejemplo de las mujeres que fueron abuelas y madres que tuvieron que luchar por sus hijos e hijas desaparecidos por el terrorismo de Estado. Mujeres que hasta el día de hoy siguen buscando hijos y nietos apropiados, ¿no? Esas son las mujeres con las que nos identificamos en la lucha por derechos humanos. De esa experiencia, de esa organización, de esa herencia que nos dejan las mujeres latinoamericanas, es que fueron creciendo dos movimientos que después se hicieron mundiales, ¿no? Dos movimientos bastante recientes, no sé si los conocen, ahí ya se los puse, pero quizás les suenen estos movimientos, el Ni Una Menos y la Ola Verde. El movimiento Ni Una Menos empezó a crecer en el 2015 en Argentina, reclamando por las violencias extremas, las violencias que asesinan mujeres, que muchas veces son mujeres asesinadas a manos de la persona de la que estaban enamoradas, ¿no? La mayoría de estos asesinatos, cuando hablamos de femicidios, no sé si hay un micro que haya que cerrar, tiene un poquito de ruido. Bueno, están poniendo algunas cosas en el chat, perdón, no las estaba leyendo. Ay, por ahí cuando tengo la pantalla compartida no veo el chat. Ustedes me interrumpen, ¿eh? La que quiera agregar cosas, sumar, me interrumpen. Yo por ahí porque no las veo, no alcanzo a ver el chat, pero se me abren los micros y me aportan, ¿sí? No, después te lo leo, Pate. Dale. Porque yo estaba haciendo un resumen de lo que decías. Ok. Bueno, estos dos movimientos, es muy impresionante cómo por ahí cuando hablamos en otros lugares, se reconocen y se reconocen como movimientos que vienen de Latinoamérica, que vienen de Argentina y se han ido esparciendo en distintos países. El movimiento Ni Una Menos, que en el 2015 empezó a reclamar políticas más efectivas para que las mujeres no fueran asesinadas y maltratadas por sus parejas. Decía esto de que es una violencia muy impresionante en este sentido, que son mujeres que son asesinadas por sus propias parejas, o sea, las personas de las cuales muchas veces se enamoraron, hicieron proyectos, tuvieron hijos y terminan asesinadas por esa persona. Y la Ola Verde, este movimiento, no sé si se puede cerrar ese micro. Espera un segundo. Dale. Lisandra, ¿podrías silenciar tu micrófono? Ya le silencié, Lili. Ahí está. Gracias. Sí, sigamos, perdón. Para no distraernos. El movimiento de la Ola Verde es un movimiento que también empezó a crecer a partir de la campaña nacional por el derecho al aborto, que nace en Argentina en el año 2005, reclamando políticas de Estado para no tener tantos abortos clandestinos, ¿no? Argentina tenía un serio problema de mujeres que morían cuando accedían a abortos de maneras muy precarias. Entonces, a partir de este movimiento de Argentina, se hizo como este dibujo, como muestra este dibujo, que es como un pedido muy fuerte en todo el país, de que el aborto sea una práctica legalizada, en condiciones de igualdad, tanto para las que pueden pagar como para las que no, que era un poco la preocupación que motivó la campaña. Llegando acá, yo lo que me preguntaba es, esto fue lo que a mí me motivó a abrazar el feminismo, ¿no? Estas mujeres que lucharon por las igualdades, que lucharon por reclamar sus derechos, que
que se organizaron, que se encontraron con otras, que salieron a las calles. Entonces cuando yo abracé el feminismo, lo abracé pensando en esto, ¿no? En que tenemos un montón de cosas en las que nos diferenciamos, pero que nos une esta idea de un mundo de personas iguales, que puedan disfrutar, que puedan sentir y pensar de maneras diferentes, ¿no? Cómo combinar las cosas de la igualdad y las cosas que tienen que ver con la diferencia. Entonces, cuando yo pienso en el mundo que sueño para las generaciones próximas, yo pienso en ese mundo feminista, en un mundo de iguales, en un mundo donde se pueda disfrutar en libertad. Y en eso me identificaba con esta escritora, que es una escritora nigeriana, una escritora de África, que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, y que ella tiene varios libros, pero tiene sobre todo una frase que dice: todas las personas tendrían que ser feministas. Bueno, es una frase que a veces puede parecer una imposición, pero es más que nada una invitación, ¿no? Y Chimamanda también tiene un texto que le sugiere, que le regala a una amiga que ha sido madre recientemente, y ella le regala una serie de consejos sobre cómo educar a su hija para que sea una niña feminista. Entonces, cuando hablábamos con Lili y con Elena sobre cómo pensar este tema, nos parecía que invitarnos a hacer ese ejercicio de qué mundo queremos y de cuál es, así como para mí, yo le quisiera regalar a mi hija un mundo feminista, así como Chimamanda invita a su amiga a educar a una niña en el feminismo, pensarnos cómo quisiéramos que heredaran el mundo nuestras hijas. ¿Qué recomendaciones les haríamos? ¿Y en qué medida las recomendaciones que hace Chimamanda nos pueden servir? Hay también un videíto que a mí me ayuda a pensar estas cosas, que voy a tratar de compartirles. Espérenme que me salgo de acá. A ver si me sale. Este video es un video que hicieron unas españolas, viendo que muchas veces nuestras hijas, a lo largo de cuando van creciendo, no voy a hablar de nuestras hijas porque yo confío que la generación próxima va a tener menos complejos que nosotras, pero que nosotras, como niñas, hemos ido perdiendo, desde la niñez hasta nuestra edad, hemos ido perdiendo algunas seguridades, ¿no? Como que cuando nos vamos haciendo grandes, nos empezamos a llenar de complejos, nos empezamos a sentir oprimidas por las exigencias del contexto, que nos empezamos a sentir que no somos lo suficientemente capaces. Entonces, este video que hacen unas compañeras españolas tiene que ver con la idea de qué nos hubiera gustado que nos dijeran. ¿Qué carta nos podríamos haber escrito para nuestra mujer del futuro? Entonces es una invitación a las niñas para que escriban una carta para la mujer que van a ser en el futuro. A ver si se entendió la idea, si fui clara, y si no lo comentamos después o me preguntan. Este es el videito. Lo voy a poner un poquito más lento porque como hablan ese español cerrado, por ahí no se les entiende, así que lo vamos a poner un poquito más lento. Ustedes me dicen si, no sé si se puede, y me dicen si anda bien el sonido, si se escucha. Vamos a ponerlo al máximo. A ver, y acá, al máximo también. Ahí va. Me gustan muchas cosas de mí, soy muy generosa y muy guapa. Soy importante porque me quieren, porque soy... No se ve el video. Se escucha, no se ve. ¿No se ve el video? No, sí se escucha el audio. Sí se escucha el audio. A ver, bueno, vamos a ver. Saca el power.
¿será que saco el power? Bueno. Vamos a sacar el power. Así. Ya. Vamos a compartir. Ya, a ver. Parece que lo encontré. Ahora sí. ¿Ahí se ve? Bueno, vamos. Sí. Sí. Muchas cosas. Activale, Pate, los subtítulos para que puedan leer si no entienden. ¿Sabes qué? Lo tengo descargado. Si no, pruebo desde el YouTube. Espera. Entonces, denme un segundito. Denme un segundito entonces que lo descargo, lo pongo en YouTube. Así le activo los subtítulos. Si me dan un ratito. Bueno. A ver. Activo los subtítulos. A ver. Acá, subtítulos en español. Y le vamos a bajar la velocidad. Más lento. Bueno. Vamos a ver. Ahí vamos. Entonces, son acá y acá. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Ampliala. É justamente a falta de massa magra, que é um músculo. Sem essa massa magra, a pele e a gordura ficam soltas, caídas, dando aquele aspecto de pelanca, para você Estoy escuchando algo que no sé si es de mi pantalla, che. pausa, ganhar massa magra, Bueno, vamos a ver. Vámonos, se va la tercera. ¿Se ve? Sí se ve. Ponele la voz también. ¿Cómo? ¿No se escuchan las voces? No. Ah, Le diste a compartir pantalla, pero también tenés una opción para apretar ahí para compartir el ay, audio de la perdón. computadora. A ver. ¿De dónde será igual? Al lado de... A del ver tiempo. ahí. Che, qué bajó. Perdón. Acá. ¿Ahí? El tercero. ¿Ahí se escucha o no? No, tenés que apretar acá donde está el micrófono, el tercero. Que no te veo aquí. Al lado del número, al lado del número. Al lado del número. ¿De cuál Ponelo número, en- Lili? pone abajo de nuevo que se vea el stop ese que tenías recién, más abajo. Más abajo, más abajo. Ahí. Ahí, ve, el de al lado, no, el otro, el tercero. Este. El triángulo No. no, el triángulo con el palito no, el de al Sí. lado. Ahí, Este. uno antes, No. ese. Ahí, No, más pero ese ahí estaba al máximo, pero no sé si es. bueno, no importa, ponelo de nuevo. Ahí está. Tratemos de escuchar. No.
Habiendo activado el subtítulo, quizás puedas dejarlo en la velocidad normal para que se entienda por lo menos algo, la voz, las Espérenme. voces de las niñas. Lo voy a poner en el descargado. Sí. Me En todo gustan caso, muchas cosas de mí. Soy muy generosa Ahora se me y está. Ahí muy sí, guapa. está compartiendo Soy el audio. importante Espérame que lo- porque me Ahí puse a compartir. quieren y porque Ahí soy está muy muy bien. valiente. Algunos mayores ya no sonríen. Yo no voy a perder la sonrisa. No voy a cambiar nunca. Grabando, María. Sé hacer muchas cosas que los demás no saben hacerlas. Porque soy bajita, pero me veo una niña súper guapa. No tengo complejos. ¿Qué significa eso? Querida María, Nabila, Olimpia, Lucía, hoy te ves como realmente eres. Ni la presión, ni las responsabilidades, ni los años te impiden ver todo lo que te gusta de ti y de lo que eres capaz. Yo no me cambiaría por nadie. Ni te imaginas lo que valen tus palabras y lo importante que es decirte a ti misma lo increíble que eres. Pero dentro de algún tiempo, quizá necesites escucharte de nuevo. Por eso vamos a custodiar tu mensaje y te lo enviaremos de vuelta el Día de la Mujer del año 2036. Bueno, que soy bajita, puedo jugar al fútbol, puedo meterme en cosas pequeñas. Yo no quiero ser triste. ¿Sí? ¿Vale? Porque no hay nada como escucharte como niña Todo me gusta, pero bueno. Soy la mejor. para alimentar a la mujer que de verdad vas a ser. Ahora, yo de mayor no quiero cambiar. Luego los demás que piensen lo que quieren. Y soy muy feliz y siempre voy a estar feliz. Quiero ser escritora o inventora. Súper chuli, ¿vale? Ser la mejor y sembrando. Yo cuando sea mayor. Bueno. En realidad era solamente como un disparador, al final se nos complicó mucho, pero la idea era pensar en eso, ¿no? En qué nos hubiéramos dicho a nosotras de niñas, y qué podríamos invitar a nuestras niñas a guardar como un mensaje para el futuro, ¿no? Porque las vemos que muchas veces las niñas son audaces, son valientes, son desprejuiciadas, y de a poco las vamos llenando, la cultura las va llenando de temores, de complejos, de miedos. Bueno, era un poco esa invitación, y capaz si alcanzamos también, a ver, terminar de ver lo que eran las recomendaciones que también hacía esta escritora nigeriana, para, a ver, ¿dónde tengo este? Les vamos a compartir también cuáles son las recomendaciones que le deja Chimamanda a su amiga, esta amiga que acaba de tener una niña, una bebé, como para también pensar qué de estas recomendaciones para educar a una niña feminista nos pueden servir, en qué nos parecemos, en qué no. Por eso también yo empezaba aclarando de dónde vengo y de dónde, en dónde hunde sus raíces el feminismo, ¿no? Para poder tomar distancia, decir, bueno, esto es lo que se dice desde ahí, qué nos sirve, qué no, en qué medida, ¿no? Podemos tener coincidencias. Por eso la pregunta para dejarles la tenía acá escrita. Si encuentran cosas que las identifiquen con estas recomendaciones, cuáles son las cosas que las alejan también del feminismo. Hay veces que el feminismo, algunos feminismos son muy expulsivos, y cómo imaginan ese mundo donde sus hijas puedan ser felices, y qué les recomendarían. Entonces yo les comparto por lo menos las que deja esta feminista africana. Ella dice que
a la mamá le está diciendo, sé una persona plena, la maternidad es un don maravilloso, pero no te definas únicamente por ella. Y ella dice que además a las niñas les hace bien que su mamá sea una persona plena. También la recomendación es que el papá ayude a cuidar a la hija, que esté participando en ese cuidado, que pueda hacer todo lo que la biología le permita, o sea, salvo amamantar, que pueda hacer todo lo que tenga que ver con el cuidado. Otra recomendación es enseñarle a la hija a que no hay cosas que están prohibidas por el puro hecho de ser niñas, y enseñarles siempre la independencia, que se animen a probar, que se animen a equivocarse, que se animen a valerse por sí mismas, que nunca justifiquemos la dominación y el control de los varones sobre las mujeres. Muchas veces nos hace trampa la cultura y explicamos algunas violencias porque bueno, porque él es así, porque viene con muchas cosas del trabajo, porque está nervioso. Nunca justificar la dominación, el control ni la violencia. Otra recomendación es que les enseñemos a leer, a amar la lectura, a ser curiosas del conocimiento. También la recomendación es que le enseñemos a preguntarse por las palabras, ¿no? A veces hay dichos, hay bromas, ¿no? Que tienen mensajes que discriminan a las mujeres. Entonces que estén atentas a esas trampitas que también a veces tiene el lenguaje en algunas culturas. Ella también dice que a las niñas no hay que hablarles del matrimonio como un logro, porque hay veces que el matrimonio puede ser feliz, pero hay veces que el matrimonio puede ser desgraciado. Entonces también poder enseñarles que el matrimonio hay veces que no funciona bien, y que por eso no se puede medir como un logro, como un objetivo en sí mismo el matrimonio. Otra recomendación es que no se sienta obligada a gustar, ¿no? Muchas veces, por lo menos en nuestra cultura occidental, a las chicas se las obliga a estar siempre en un modo, vestidas de una manera, o responder siempre para agradar. La enseñanza que sugiere es que las niñas aprendan a ser sinceras y amables, aunque no coincidan con lo que el entorno espera de ellas. También la recomendación es enseñarles a valorar su identidad, que conozcan sus culturas, sus orígenes, que no renieguen de esa cultura, y que a su vez pueda aceptar las partes de la cultura que son bellas, y también rechazar o cuestionar las partes de la cultura que no lo son, que no nos hacen bien. Que no sea esclava de una apariencia ajena, que pueda disfrutar de su cuerpo, de la actividad física. Le propone Chimamanda a su amiga que invite a la hija a hacer actividad juntas, que corran, que naden, que hagan actividades que tengan que ver con el cuerpo, que use la ropa que le guste, que se maquille si quiere y si no quiere no. Toda esta cosa que tiene que ver con la imagen, la apariencia de las chicas, que muchas veces están señaladas, tan juzgadas, ¿no? También le propone que le enseñe a cuestionar las reglas que impongan la biología como una desigualdad, que es un poco algo que ya venía diciendo, y que la naturaleza, esto de ser varón o ser mujer, haber nacido con un cuerpo masculino o con un cuerpo femenino, no sean excusas para la discriminación. Hay un dicho en los feminismos que dice que la naturaleza no es un destino, ¿no? Que no tiene que ser un corset la naturaleza. También le propone que hablemos de sexo con nuestras niñas, que hablemos tempranamente de la sexualidad, que probablemente a las mamás nos resulta un poco incómodo hablar de sexualidad, pero que es muy necesario, porque si no, seguramente se van a informar por otros lados que no siempre son los mejores. Entonces que está bueno hablar con las niñas de sexualidad, y también enseñarles que la sexualidad no tiene solamente un sentido reproductivo, que hay también ahí una necesidad de placer, de afectividad, de ternura, de expectativa, bueno, hay un montón de cosas asociadas a la sexualidad que muchas veces a nosotras, como mujeres, no nos enseñaron, y vivimos con mucha culpa, con mucha ignorancia, con mucho temor.
Y también dice que está bueno hablar del amor, que es una cosa que tarde o temprano va a llegar de algunas maneras, y que es importante que les enseñemos a nuestras niñas que el amor no solamente es dar, sino también recibir. Estas son algunas de las recomendaciones de Chimamanda. Hay más. Enséñale a las mujeres, enséñale que las mujeres no tienen por qué ser buenas y angelicales para que se les reconozcan sus derechos, ¿no? Porque hay veces que también justificamos las violencias a las mujeres porque tienen algún comportamiento que no corresponde. Aunque tengan comportamientos que no son valorados, igual tienen derechos. Eso es lo que invita a pensar Chimamanda, que es algo que nos cuesta un montón, ¿no? Y lo otro también, que sepa que las diferencias, que vivir, habitar, convivir con las diferencias, es algo saludable, que es parte del mundo, convivir y disfrutar, a veces con incomodidad, las diferencias, que aprender a vivir en un mundo diverso es una buena herramienta como convivencia comunitaria. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones que tomábamos de Chimamanda como disparadores para pensar en cuánto nos podemos parecer, en cuánto podemos coincidir con esas recomendaciones y en cuánto nos podemos diferenciar. Para mí siempre la pregunta es eso, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? O sea, ¿de dónde hemos heredado nuestros saberes, nuestras costumbres, nuestros conocimientos? Y ¿cuál es el futuro que soñamos? Me parece que esas son las preguntas que como generación, que como especie nos orientan en nuestras prácticas, y que por lo menos en mi práctica lo que siempre estoy tratando de pensar es en este mundo que es tan diverso y que tenemos que aprenderlo a habitar sin ningún tipo de violencia, ni entre nosotras, ni entre de la misma especie, ni con la naturaleza, ni bueno, esta casa común que nos alberga, que podamos habitarla sin ningún tipo de violencias. Bueno, eso como para empezar a compartir con ustedes, que me parecía que como para empezar a hablar, es un tema que da para mucho. Yo de interculturalidad específicamente voy aprendiendo mucho de lo que me cuentan Lili, del trabajo que ustedes hacen. Yo tengo más experiencia de hablar y de habitar y vivir los feminismos, pero me parecía que esta pregunta en las cosas que somos parecidas y en las que somos diferentes puede habilitar también que nos miremos desde nuestras distintas pertenencias culturales. Voy a mirar un poco el chat a ver si hay preguntas o cosas para que retomemos juntas. A ver. El videíto les gustó. Qué bueno. Podemos levantar la mano, chicas. Las que quieran hablar, levanten la mano. No, han quedado calladitas. Bueno, no sé si están. Sí. ¿Puedo hablar? Claro. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Cuando preguntabas de dónde venimos, sí, yo igual recordaba de dónde venía, de niña. Era muy inquieta y me veo ahí peleándome con mis compañeros por hacerle bullying a mis compañeras. Les hacían bullying y yo era la que brincaba ahí a defenderlas. Me veo así, de ahí vengo, de ahí nace todo aquello. Y bueno, por la familia, ¿no? Por la educación que nos ha inculcado, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas. Pero también recordaba y hacía una comparación acerca de nuestra historia en Bolivia. Nosotros recordamos el Día de la Mujer Boliviana el 11 de octubre, en homenaje a Adela Zamudio. Ese día se recuerda el nacimiento de Adela Zamudio en Bolivia. Así que nosotros homenajeamos a Adela Zamudio, que es la precursora del feminismo en Bolivia. Ella era una escritora que se las ingeniaba en aquella época donde la mujer no tenía derecho a escribir, no tenía derecho a estudiar. Sin embargo, ella escribía poemas, escribía revistas
y a través de esas escrituras ella manifestaba su rechazo, su repudio, y reclamaba nuestros derechos como mujeres. Entonces ella, a través de su escritura, en aquella época ya se manifestaba. Las mujeres no teníamos derecho ni siquiera a salir a hacer un trámite al banco sola, debíamos salir acompañadas de un hombre. Solas no podíamos salir. Entonces, así nosotros recordamos a Adela Zamudio por aquella lucha que hizo, por aquellas mujeres también de aquella época, de 1900 y algo, 1920. Nosotros tenemos el voto universal a partir del 52 en Bolivia. Entonces, había muchas mujeres que se empezaron a levantar, ¿no? Se las ingeniaban, se reunían en casa o en salones donde los esposos pensaban que ellas iban a tejer o a hablar de la familia, de los hijos, o a tomarse un café. Sin embargo, las mujeres se reunían para hablar de sus derechos, para ingeniarse qué podían hacer ellas para poderse manifestar sin ser encarceladas por defender sus derechos. Entonces, han habido muchísimas mujeres precursoras del feminismo en Bolivia, y yo creo que a lo largo de la historia en el mundo, mujeres que merecen ser recordadas, y con esta enseñanza que vos hoy nos compartes, a las que conocemos un poquito y valoramos aquellas historias de aquellas mujeres, creo que nos llega muy profundo y las recordamos. Hoy ya no están, pero su recuerdo perdura, y esta enseñanza aún persiste, ¿no? en el corazón de muchas feministas. Giovanna, gracias. ¿Y cuándo tuvieron el voto las mujeres en Bolivia? El 52 se aprueba el voto universal. A partir para de las mujeres. Porque nosotros en Argentina a veces decimos el voto universal, pero las mujeres no estaban incluidas, por eso. Nosotras, sí, desde entonces votamos las mujeres. Antes se había habilitado el voto, solamente votaban en Bolivia hombres, ¿no? Que eran profesionales, que eran letrados, ¿no? Posteriormente empezaron a votar ya hombres mayores de 18 años, pero a partir del 52 se aprueba el voto universal y votamos todos, ¿no? Campesinos y no campesinos, letrados o no letrados, hombres y mujeres. Claro, mira. Claro, porque nosotros teníamos voto universal, pero las mujeres empezaron a votar ¿desde qué año? ¿Se acuerdan alguna? ¿En Argentina? Más o menos en esa época que dice Giovanna en Bolivia. En el 47 empezamos a votar las mujeres en la Argentina. Y no sé si se acuerdan ustedes que hasta hace poco las mujeres votaban, no sé cómo será en los lugares de ustedes, pero en la Argentina votábamos en escuelas distintas, ¿no? A unas escuelas iban las mujeres y a otras escuelas iban los varones, no sea cosa que se juntaran, ¿no? Perdón, Pate, no sé si me hiciste una consulta, pero entró una llamada y estoy con el celular y no entendí. No, que yo contaba que en Argentina decimos voto universal, que lo tuvimos más temprano, pero el voto universal no incluía a las mujeres. Comentaba eso, que las mujeres pudimos votar más o menos en la misma época que en Bolivia se estableció el voto universal, desde el 47, las mujeres pudimos votar. Era un comentario nomás. Gracias, Giovanna. Y qué bueno que traigas el nombre. Claro, es una biografía que a veces la he encontrado y que no la tengo presente, como nos pasa con tantas mujeres americanas, ¿no? Así es, recordamos a Adela Zamudio nosotros todos los 11 de octubre. No sé, Lili, si querés proponer alguna otra. Yo como no las conozco, por eso no tengo muy claro de dónde vienen. A ver. Está Edith Martearena, mirá. Qué bueno. Cómo nos vamos encontrando con algunas distintas aventuras. No, yo no quiero forzar a nadie, pero me parece que Doria tiene
en su espiral de caminar y de sus grupos en Buenos Aires con las mujeres migrantes, un camino que vale la pena que si querés reflexionar en torno, a partir de la experiencia tuya, de lo que nos largó Pate, no sé, no estoy forzando a nadie. Hola. 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 Hola, te escuchamos. Buenas tardes a todas. Sí, Lili, justamente estaba ahí viendo las recomendaciones que anunciaba Paté sobre el libro de la escritora. Y cuando hablas de recomendaciones, vos habías puesto valora tu identidad, tu cultura, y si, o sea, y aceptar, o sea, lo de tu cultura y rechazar lo que no te parece. Entonces, recordando, ¿no? Desde la historia, desde los tiempos que nuestra cultura como mamá, como papá, con todas las recomendaciones que dan de cuando uno es niña, sí, justamente los padres te recomiendan a que vos andes con libertad y también con muchos prejuicios, porque es una sociedad de mucho consumo, donde la televisión, la radio constantemente atomizan a los padres, ¿no? De que no salgan porque la secuestraron, la mataron, entonces ellas también están nerviosas y es la recomendación siempre que tener cuidado al no salir, rechaza tal y cual porque uno va al colegio o va a hacer una compra, de acuerdo a la situación. Entonces esos prejuicios y esas realidades que pasan es la que uno todos los días consume, y hay que reconocer que en eso nosotros, bueno, en nuestro caso de las migrantes, son las que no, que atravesamos, no todas, ¿no? Solo algún por ciento de casi la población, porque como vos decís, hay algunas que se arriesgan y otras que no, y depende también en qué lugares vivís, ¿no? De acuerdo a la situación, porque también ahí están las clases, las clases sociales, medias, bajas, y toda esa cuestión. Bueno, entonces yo me refería a eso porque cuando uno migra, o sea, uno migra, directamente nace, te recomienda a que no te vayas por otros caminos, de que estés atenta a leer lo que te dice, a que no te vayas por otro lado si es que no te ha alimentado la familia, las redes. Entonces, yo me pregunto, digo, qué bueno que es las recomendaciones la que ha dado ella, pero es muy difícil poder nosotros también, en principio, no podemos directamente reclamar porque sin conocer la cultura que es de Argentina, ¿no? Entras acá y es un país distinto, que no sabes nada, ni siquiera las leyes, a veces hasta los dichos, tienes miedo a hablar, y ahí todos esos temores que tenías antes desde tu país de origen, lo vuelves a sentir en ese instante. Entonces, hasta que no sepas, hasta que no tengas de nuevo esa vinculación con otro que te anime, que te diga, que te guíe, o que uno explore también, que investigue y que te pase. Entonces las recomendaciones se van dando siempre, porque te recomiendan ahí a otra compañera, a una organización para que hagas tu documentación, de acuerdo a lo que quieras requerir. Para mí es muy importante las recomendaciones, y también lo dice desde el feminismo, ¿no? Y yo creo que en todos lados, todos los mitos, los dichos, las discriminaciones, hay que recomendarlas siempre, para que no se vuelva a reproducir. Pero... Gracias, Doria. Muy interesante, muy importante, sí, está bueno. ¿Ustedes con cuáles de esas recomendaciones, ahí vi que Lili las puso en el chat,
¿cuáles de esas recomendaciones se quedan así más? Así como dijo Doria, ella repasó esta de por ahí no tener miedo, de hacerlas valientes, pero es cierto que esa recomendación tiene algunos límites, ¿no? En los límites que da el contexto, ¿no? ¿Alguna quiere contarme si alguna de estas recomendaciones le pareció más significativa, más importante, que le haya llamado la atención? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María. Bien, bien. Te estoy saludando desde el Chaco paraguayo, departamento Presidente Aya. Sí, qué gusto. Estuve analizando y también leyendo todos los diapositivas que estás pasando y la parte principal, ¿verdad? Que me llama porque acá en Paraguay tampoco, vamos a decir, no estamos exceptuados del concepto de ser mujer. Conceptos e identidades que fueron pisoteados durante varios años, solamente se le considera a la mujer como para procrear. Y entonces la primera parte donde dice que no tiene que limitarse por ser madre. Por esa razón a mí me llama la atención y también comparto porque gracias a Dios tuve una mamá que vio más allá de los límites. Entonces a mí me preparó, me permitió estudiar y me dio la libertad también de elegir cosas que anteriormente en la familia de ella, más anterior, eran los padres lo que decidían, o sea, que el varón con quién se tenía que casar y a qué edad se tenía que irse, que la mujer no tiene derecho a estudiar con tal de que sepa lavar la ropa, que sepa cocinar y acá, por ejemplo, para el Chaco era el ordeñe de la vaca. Si esas condiciones uno reunía, entonces ya estaba apto para ser esposa. Y cuando una es esposa, tiene que tener hijo. Y cuando es hijo, tiene que ser varios. No solamente 3, 4, sino que tiene que ser varios. Es como si fuera que se le utilizaba a la mujer como una máquina de reproducción, sin voz, ni siquiera de decir yo no quiero, sin siquiera soñar en un futuro mejor para los hijos, solamente procrear. Y con eso tampoco no digo que no hayan sido violentadas, porque cuando uno no tiene participe en las decisiones, ya está violentada su decisión. Y tenemos varias leyes, varios acuerdos acá en Paraguay, pero son todas letras, que a la hora de la verdad se ve todavía reflejada esa ausencia y se tiene todavía arraigada todo lo que es la cultura anterior de 1950 para abajo, que era donde la mujer, como estaba comentando, sin poder estudiar. Pero yo tuve la suerte y puedo decir que dentro de mi familia soy la primera mujer titulada, entonces de que tengo una profesión y para decirlo de verdad, no es que me gusta tanto la cocina ni tampoco lavar la ropa, pero lo hago porque lo hay que hacer, pero no, ese no es mi estirpe decir que soy mujer y ya sé lavar aquello, me hago para defender, pero gracias a Dios a la mentalidad de mi mamá que le costó mucho, mucho también sacrificio a ella, el aislamiento de su familia porque ella se rebeló y vio que yo era la hija única, tengo dos hermanos varones y dijo, mamá, por mi hija voy a luchar, por mi hija tiene que ser diferente y gracias a eso estoy ahora siendo profesional. Así también tengo dos hijas y tengo un varón. Tanto a la nena y al varón le estoy inculcando que tiene que tener una profesión. No importa la profesión que ellos quieran ejercer, sino que tienen que tener una profesión, son libres de decidir, yo no voy a decidir por ellos. Al varón también le digo que él tiene que saber lavarse la ropa, tiene que saber cocinar, porque si por ahí su mujer o su señora o la mamá de su hijo está en porperio, tiene que ayudarle, porque la mujer puede procrear, pero también necesita el acompañamiento del varón. A la nena le digo, no tenés que aceptar, mi hija, que tu pareja te golpee, ni tampoco que sea violento contigo. Hay que conversar. Y entonces, viendo todo el diapositivo que estaban pasando, es tipo que me estoy reflejando en las recomendaciones que se están dando. Y ese es mi compartir con las compañeras y con usted.
Muchas gracias. Gracias, María. Qué linda. Casi podríamos decir que sos feminista, María, entonces. Y algunas veces mi hijo me dice, vos mamá no me querés, luego me dice, vos me odias, me dice, ¿verdad? Pero no es así. No. El oficio no tiene sexo, el oficio no tiene, tampoco la profesión tiene oficio, porque hoy, por ejemplo, o sea que ahora se ve que muchas mujeres están en la fila de la milicia y la policía, y eso se ve mal. Dice, esas son profesiones para varón, no para mujer. Pero ¿por qué si a una mujer le gusta, por qué no va a poder, si de virtud y capacidad somos iguales? Somos iguales. Quizás somos biológicamente, como dijo, que tenemos diferencia también entre el hombre y la mujer, pero la capacidad y la inteligencia es el mismo. María, ¿cuál es tu profesión? Soy docente, maestra de grado del segundo ciclo. Sí, y licenciada en Ciencia de la Educación. O sea que tenés mucha gente a quienes darle consejos. Gracias. Y la verdad que sí, lo voy construyendo con mis alumnos y a la par también con mis hijos. Prácticamente lo voy guiando a ellos cómo tiene que respetarse y cómo tiene que respetar también a la gente. Porque de qué me vale a mí decir una cosa y no obrar en mi casa. O sea, hay que obrar desde la casa para la sociedad y no querer de la sociedad para la casa. Claro. Gracias. Bernarda. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Bernarda. Y está Luz pidiendo también la palabra, ya le damos. Hola, Bernarda. ¿cómo están? Tanto tiempo. Realmente se te extrañaba ver, ¿eh? Se te extrañaba mucho. Sí, yo las extraño igual. Ojalá que termine ya la pandemia para vernos y abrazarnos. Yo lo que quiero compartir es el sistema de vida de las diferentes culturas indígenas, en especial el pueblo Com, ¿verdad? Es muy diferente a los feminismos antiguos que hemos visto y hemos reflexionado cómo es la participación de las mujeres en el ámbito comunitario, las decisiones. Según lo que anteriormente me contaba mi mamá, que anteriormente las chicas tenían, si tenés 10 a 11 años, el hombre ya elegía para su pareja cuando sea grande, porque eran chamanes muy poderosos. Entonces las mujeres no decidían su futuro, ni tampoco elegían para sus esposos. Entonces, una vez que crezca a los 18 a 19 años, ya se tiene que casar con el hombre que la eligió. Aunque a ella no le guste, igual tiene que casarse. Y era una forma de violencia del patriarcado que hemos reflexionado que no tenía que ser así. Entonces, lo que usaban las mujeres es la luna, la primera luna. Usaban, las mujeres se escondían. Entonces, de ahí las sabias le dicen a las chicas, a las jovencitas, que pidan un novio que no sea tan viejo. Porque como la luna nueva es nuevita y lindo, entonces las mujeres piden a la luna para que tengan un novio a que ellas les guste, que sea lindo, que sea atractivo y que sea joven. Entonces era la sabiduría de las ancianas y las chicas hacían eso. Empezaban los varones, extrañaban qué era lo que está pasando, porque ni ellos se dieron cuenta de cómo era el poder de las mujeres cuando decidían, apartándose de la comunidad y pidiendo a la luna al anochecer para que tengan esas decisiones propias.
Entonces la sabiduría indígena es muy fuerte cuando uno la usa. Ándate. Por otro lado, ándate, sí, tuyo. por otro lado, en la época del año 70, 72, por ahí, que no se permitían tampoco los abandonos de las criaturas por parte de su papá, porque anteriormente los varones también hacían que la embarazan a las mujeres y le dejan tirada por su suerte. Y las abuelas decidían qué hacer con las criaturas. Y uno de esos, mi mamá tenía una historia con mi hermano mayor, que era aparte de mi papá. El hermano mayor mío se le quiso abortar a mi mamá porque no tiene su papá. Y mi mamá se escondió muy lejos para tener su bebé, para que no pierda el bebé. Entonces, toda la familia rechazaba a mi mamá porque tenía un bebé que no tenía su papá. Y era una época muy difícil que no podés decidir tampoco en la comunidad, pero todos y todas tienen una estrategia de cómo se puede avanzar las mujeres, cómo pueden decidir por sí mismas. En este caso era todos eran iguales, los chamanismos eran de las mujeres y de los varones, pero el poderoso era el varón, no te da todo su conocimiento. Entonces, eso era los antiguos. En el momento que ahora estamos viviendo ya en el siglo XXI, ha cambiado mucho las decisiones con las mujeres. Ya tienen su propia organización que anteriormente tenían, pero no se dieron cuenta que era una organización, porque las estrategias son formas organizativas. Las curaciones por parte de las parteras empíricas eran formas de organización, pero uno no se da cuenta que está haciendo su propia organización en la comunidad y en su hogar. Entonces es muy importante también decir que todo lo que hacemos es organizar y organizar. Dividir la comida es una forma de organizar. Lavar la ropa es una forma de organizarse. No querer lavar igual es organizarse de cómo se tiene que vivir como mujer. Entonces, ahora se decide las mujeres cuántos hijos pueden tener y se cuidan. Algunos no quieren tomar medicina natural porque medicina natural, una vez que lo tomas, ya no vas a tener nunca tu bebé. Entonces pueden tomar una medicina que puede tener tu hijo a los 9 años para tener otro hijo, y otros que usan anticonceptivo. Entonces, eso es lo que ahora se usa, y se ven las mujeres más en un interés del estudio, en la profesión, y se ven más organizadas, más reflexionadas, y también entran en la escuela. Ahora que se estudia, como bien ha dicho María, se convierten en profesionales. Entonces, pero hay muchas mujeres que son sabias de sí mismas, que son curanderas, que son médicas, que son chamanas. Hay también mujeres que deciden ser así. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Uno era difícil pero bonito, y lo otro es muy estratégico. Muchas gracias. Gracias a vos. Re interesante. Gracias, Bernarda, hermoso. Hola. Y lo teníamos a Luz. Hola. Hola, Mariela. Le vamos a dar la palabra a Luz, que nos pidió primero por el chat. Luz. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Buenas tardes. Un poco el celular se está revelando, no me quiere hacer caso. Una vez más contenta de compartir este Zoom con todas.
Y me gusta mucho el tema que están compartiendo, las anécdotas que cuentan, ¿no? Cómo es su organización de cada lugar. Pienso, en mi opinión, ¿no? Un comentario que puedo mencionar es que la organización es muy importante, no solamente de organizarnos como mujeres, como ahora estamos haciendo, ¿no? En este colectivo, sino también es importante en nuestra vida a diaria. ¿Por qué? Porque así nos damos tiempo para cada cosa, ¿no? Si no nos organizamos, podemos anhelar cosas y verlas y sin alcanzarlas. Y también es importante el papel tanto del hombre como también de la mujer, porque si nosotras como mujeres, por ejemplo, yo soy madre sola y he tenido que asumir el papel de papá más, es muy pesado, pero pienso yo que si se podría también instruir a los varones para que ellos también podrían tomar el papel correcto que les corresponde, ¿no? No machismo, porque ahí es el extremo, ¿no? Que se va. Entonces de ahí es que las mujeres también queremos tomar nuestro lugar, ¿no? Y muchas veces hay esta lucha de poderes, pero dentro de lo que es la familia, pienso que es importante que cada uno pueda cumplir su rol, tanto el hombre como la mujer, ya que es muy importante, sería lo ideal, ¿no? Pero se ve en la sociedad, por ejemplo, aquí en Bolivia hay mucho el tema de machismo y muchas madres solas, ¿no? Y las consecuencias se ven en los niños, los hijos que crecen sin esa seguridad, porque el papá lo que pone en el niño es seguridad. Entonces se ve esa falta, ¿no? de seguridad en los niños que están creciendo, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos la cultura de los huenayés, ¿no? Que realmente es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, hace una semana atrás hubo un caso de una pareja que se unen desde los 12 años, ¿no? Entonces es otra cultura, ¿no? Donde para ellos es normal tener una familia, pero no hay la madurez, ¿no? No hay la madurez para poder solventar un hogar económicamente o poder llevar adelante unos niños, ¿no? Entonces, eso es lo que podría aportar desde mi punto de vista. Gracias, Luz. Gracias. Lili, me dejas decir una sola cosita porque me pareció interesante que tanto Bernarda como Luz trajeran esto de la organización, que es una cosa que no aparece en las recomendaciones de Chimamanda, ¿no? Y me parece que es muy, muy interesante ver eso, que no aparece ahí la recomendación que quizás yo agregaría de una. A mi hija yo le diría, júntate con otras. Entonces me parece re lindo que lo hayan puesto esto de la organización, de estar con otras. Está bueno, gracias. Eso quería agregar. Creo que había pedido Mariela o había abierto Mariela. ¿Puede ser? Sí. Dale, Mariela, entonces. Yo también quiero decir algo. Bueno, buenas noches, compañeras. Bueno, escuchando atentamente, ¿no? Y creo que solamente voy a complementar lo que dijo la hermana del Paraguay, ¿no? Porque somos cultura, casi de la misma cultura, ¿no? La cultura guaraní, en este caso pueblo indígena, ¿no? Guaraní. Tal vez hacer mención lo que ella hablaba, ¿no? De nuestros ancestros, de nuestros conocimientos ancestrales, ¿no? Y el rol mismo, digamos, que ocupábamos o que ocupaba la mujer en esos tiempos ancestrales, ¿no? Hablamos antes de la independencia de nuestro país, de cada país, me imagino que de ella igual, que es el Paraguay. Lo mío, antes de la independencia de Bolivia, ¿no? Yo digo siempre, recalco siempre que cuando Bolivia nace a la independencia, los pueblos indígenas nacen a la esclavitud, ¿no?
porque, bueno, antes de la independencia, los pueblos indígenas vivían en la tranquilidad, en paz, hacían una vida armoniosa, ¿no? Tanto como pueblo, como familia y con la misma naturaleza, ¿no? Cada ser humano, cada persona en la cultura tenía un rol específico, ¿no? Como decía la hermana, había las parteras, ¿no? Las curanderas o los ipayes, como se llaman. Las abuelas que se ocupaban de enseñar el rol específico, ¿no? De la mujer dentro de la cultura, ¿no? Yo todavía alcancé, o sea, me crié con mi abuela y ella me enseñó mucho y me enseñaba a través de los mitos, de los cuentos y toda esa cuestión y toda la experiencia de que ella había vivido, ¿no? En todo el proceso de antes de la independencia, donde o sea, ahora recién yo me doy cuenta que era una vida diferente, ¿no? Y cuando llega la independencia es como que nos vienen a imponer algo que nosotros desconocemos, digamos, ¿no? Y nos cambia totalmente, ¿no? La figura y aparte ya la globalización encima y nos hace perder, ¿no? Esto que es el valor mismo o que son los principios fundamentales, ¿no? De una cultura, ¿no? por la cual, digamos, nos identificamos y vivimos. Entonces, nos hace desvariar, digamos, ¿no? Y ahí entra, ¿no? Todo lo que es la globalización, ¿no? Un cambio rotundo donde hay un entreviero de culturas, ¿no? Y de ahí nace esto, lo que es el machismo, la violencia y todo aquello, ¿no? Solamente eso yo quería recalcar, ¿no? Porque incluso hay cosas que nosotros como nuevas generaciones no sabemos, pero porque esos conocimientos, ¿no? Se daba oralmente antes, ¿no? No hay libros escritos ni nada de eso, aunque ahora ya han rescatado algunas cosas. Yo leía, por ejemplo, un libro de Elías Caurey, que es un sociólogo, investigador nuestro, de nuestra cultura. Sacan, ¿no? Una novela que es del pueblo guaraní netamente, que se llama Irande, ¿no? Y que eso refleja la vida, tal vez la vida misma de nosotros y como mujeres y los roles más que todo, ¿no? Y cuentan, ¿no? A través de una abuela que le prepara a su nieta para la vida misma, ¿no? Entonces hay un tiempo de espera, de guarda, que se decía antes en la cultura guaraní, donde esta mujer es preparada para la vida, ¿no? Entonces, y está en resguardo a la espera de su pareja o de su hombre, ¿no? Pero dentro de la cultura, ¿no? Entonces, es algo bueno donde se rescata esa enseñanza, ese conocimiento, ¿no? Y ese valor más que todo, los principios y valores inculcados, ¿no? En la cultura, y que eso hace falta ahora, poder volver a revitalizar o a rescatar eso dentro de la cultura, pero ya también enseñando a otros, porque ya no somos ahora solamente pueblo guaraní, por ejemplo aquí en el Chaco, ¿no? Entonces ya hay un entreviero de culturas y que eso hace, pues, ¿no? Y encima la globalización más, que hace que se entreviere todo y nace todo esto de la cuestión de machismo y todo ello. Solamente eso quiero recalcar. Muchas gracias, Mariela. Miriam, ¿querías hablar? Sí. Miriam. Sí, ¿me escucha? Sí. Ahora sí. Bueno, todo esto me hace pensar, ¿no? Primero, nosotras somos las que educamos a los hijos. Tradicionalmente están con nosotros más horas. Entonces nosotras también tenemos mucho que ver en
en inculcar a los varones, ¿no? Esto de feminismo y esto de igualdad. Hoy en día todavía vemos mamás que tienen nenas y varones y que les dicen a la nena que, o a la hija mujer que le lave la taza al varón después del desayuno, por ejemplo. Esas cosas tenemos que siempre tener en cuenta y ir educándonos entre nosotras, enseñándonos entre nosotras los derechos y las igualdades. Las que tenemos 50 para arriba de años, somos una generación distinta a las de las madres y a las que tienen 30 para abajo. Nuestras madres estaban muy sometidas y sí, quizás muchas eran feministas, pero de la puerta hacia adentro. Quizás muchas entendían la igualdad, pero de la puerta para adentro por los miedos y lo que hiciera la sociedad. Y muchas de nosotras nos ha tocado sacarnos esos miedos y salir hacia afuera por nuestras hijas, por una generación que viene con más fuerzas, ¿no? Creo que ha habido una transformación en estos últimos años donde se ha ido perdiendo ya ese miedo al exigir nuestros derechos. Por eso considero de que estamos abriéndole la puerta, dejando una puerta abierta para todas estas generaciones que vienen. Y yo festejo que las de 30 o 35 para abajo puedan educar a sus hijas de otra forma, ¿no? Y con libertad, porque la verdad antes a nosotros, si se nos educó en la igualdad, como ya contaron algunas compañeras, ha sido siempre en escondidas, ¿no? Y cuánto nos costó enfrentar un montón de cosas, ¿no? Ante la sociedad. Todavía falta y falta mucho, pero creo que hay un cambio para bien, ¿no? Ojalá que podamos superar un montón de problemáticas y asesinatos y violencias, pero creo que se ha dado un paso muy grande, ¿no? Muy grande ahora de poder hablar libremente de todos estos temas. Por eso por ahí yo entiendo a la generación de las abuelas que les cuesta muchísimo asumir, que les cuesta muchísimo hablar de estos temas, como a nosotros nos cuesta hablar de otros temas, la sexualidad u otros temas que todavía nos está costando. Pero bueno, felicito a la nueva generación que se viene educando en todo esto y poder después ellas educar a las futuras. Simplemente eso. Gracias. Gracias, Miriam. Sí. A nuestra generación nos cuesta un poco menos que a la anterior, pero nos sigue costando algunas cosas. Luz, ¿quiere volver a tomar la palabra? Dale. A ver, ahí cerraste el micrófono también, Luz. Ya, ahora sí. Bien. Sí, en mi caso, por ejemplo, crecí, ¿no?, en una familia donde tuve buenos valores de papá y mamá. Y claro que ya cuando me casé no tuve tal vez lo ideal, pero aún así me esforcé por estudiar también. Tengo una carrera, he sacado un título, y veo que el valor que la mujer tiene que tener presente es muy importante. A pesar de las circunstancias que nos toquen vivir en la vida, es bueno siempre recordar que tenemos un valor, que las circunstancias no definen nuestro valor, lo que vamos a hacer en la vida. O sea, no nos determina lo que vamos a hacer más allá. Nosotros podemos cambiar nuestra historia. Y mucho depende también de la educación que los padres dan a los hijos.
¿sí? Lo que decían nuestras compañeras, cuando la mamá no les da los roles que les corresponde a los hijos, no les enseña los valores, que me gustó lo que compartió hace un momento una de nuestras compas que decía que al hijo le enseña que tiene que lavar los servicios, ¿no? Que las cosas son por igual. Muchas veces eso no se lo toma en cuenta, ¿no? Hay familias donde no lo hacen. Entonces, animarnos, ¿no? Hoy, ahora, a todas las mujeres que estamos ahorita en este grupo, de que si hemos tenido, ¿no? En nuestra sociedad mucha violencia se ve en las mujeres, muchas familias, ¿no? que se rompen. Nosotros podemos ser ahora las protagonistas y ¿cómo podría decir la palabra? Las que podamos formar nuestra generación, nuestros hijos que puedan crecer ya con nuevas expectativas, ¿no? De ser mejor personas de lo que tal vez tuvimos más allá, más anteriormente, ¿no? Podamos ser nosotras las que podamos cambiar la historia, que ya no siga las cosas como estaban años atrás, ¿no? Porque habían cosas buenas, también hay que recuperar y salvar muchas buenas costumbres que se practicaban. Y al mismo tiempo también podemos poner esto, ¿no? Que no haya esta discriminación, que no haya esta violencia, ¿no? Pienso que como madres jugamos un papel muy importante al tener nuestros hijos bajo nuestra custodia. Nosotras podemos ayudarlos a ellos y podemos también colaborar en nuestra sociedad. Eso sería. Hola, ¿me escucharon? Gracias, sí, buenísimo. Ya. Gracias, Olivia, muchas gracias. Muy bueno. Yo quería hablar. Ay, sí, estabas vos, Lili, para hablar, claro. Sí. Bueno, me gustaría mucho que puedas, por un lado, Paté, leer lo que escribió Nair, que no sé qué le pasa, que le agarró un rapto de timidez, pero es muy hermoso lo que escribió. Ya te doy la palabra. Lo que yo quería decir era que no hace falta que demos muchos conceptos de interculturalidad, porque en cada uno de los relatos y en cada una de las historias y de las formas de vivir la vida, estuvimos hablando desde una mezcla generosa de culturas. Creo que lo que estamos viviendo nosotras no es una interculturalidad que incluye a otros, sino que complementa, distingue y permite que seamos diferentes y estemos armando una diferencia más amplia que nos completa, que nos enriquece. Y ahí le voy a dar la palabra a Paté, y para ir cerrando y leyendo lo de Nair, pero me quedé con la pica de lo que dijo Luz, porque decimos siempre que las madres tienen que educar a las hijas y que los valores que transmiten la madre o la familia son vitales, y creo que es cierto, pero esas madres también fueron hijas, y todas las mujeres, depende con quién se entretejen, con quién se mezclan, van aprendiendo a ser madres. Nadie nace siendo madre y nadie nace sabiendo lo que tiene que ser, decir, hacer, orientar. Y eso vuelvo a lo de la organización. Solas cuesta más, es más pesado, pero pensando con otras, aprendiendo con otras, mirando a otras, vamos aprendiendo y hacemos lo que podemos. Creo que hacemos lo que podemos, y eso también depende de que la crianza tradicionalmente es individual, es la responsabilidad de uno solo. Y creo que el poder sentir que es una tarea que vivimos muchas, quizás podamos ser menos solas en muchas circunstancias. No solamente como madres, sino como mujeres, como personas. Así que eso, quería decir eso, y después
creo que sería bueno que el viernes que viene podamos articular esto de las culturas con la S mayúscula, con estas formas de vivir el ser mujer y defensora de nuestros derechos. ¿Te vas a leer lo que puso Nair? Sí, ahí estaba preguntando Nair, y la tengo a Selene con la mano levantada. Estamos media jugada de tiempo. Leo primero lo de Selene, perdón, No, lo de lee Nair. primero lo de Nair, y después le das la palabra a Selene. Dale. Dice Nair: me gustaría agregar desde mi lugar de mujer indígena, madre, compañera, que el feminismo para mí no tiene un concepto fijo, sino que lo adaptamos a nuestras luchas y nuestros territorios. Para mí, dice Nair, el feminismo fue una salvación y me renovó. A ver, espérenme que bajo, un momentito. Fue una salvación y me renovó en una mejor versión. Y hoy puedo decir que soy una mujer indígena feminista a favor del derecho a decir, y que el aborto es una práctica ancestral, y que en este camino me crucé con hermanas que piensan como yo. Y así también criar desde el amor, el respeto, y decir que mi hija es una mujer libre. Bueno, hermoso, y creo que nada más. Ya está el comentario de Nair. Y si tenemos un ratito más para darle la palabra a Selene, si anda por ahí. Hola, sí. Muy Bueno, yo quería cortito, hacer Selene. un cortito. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Pati? Hola, cortito. Yo quería, sí, cortito. Más que nada agradecerles a cada una de ustedes que lucha hace tantos años. A Lili tuve la oportunidad de decírselo muchas veces y agradecer por luchar por nuestros derechos. Yo soy joven, nací con muchas ventajas ya al ser mujer, y agradecerles eso. Si me puedo quedar con algo que hablaron hoy, es cuestionarnos nuestro lugar y esto de la biología, cuestionarnos la desigualdad que existe. Poder creer siempre en que las mujeres podemos lograr muchísimas cosas, la historia nos lo demuestra, y donde sea que estemos, no dejar de luchar, acompañarnos, que es lo mejor, organizarnos entre unas y otras, y como dijo una compañera, decidir quién quiero ser, decidir no quiero cocinar, por ejemplo, no es mi lugar, no me siento, y animarnos a hacer todo eso y hacer el lugar que queramos, lo que deseemos. Nada, eso me llevo muy lindo todo lo que pudieron hablar, y solo palabras de decir gracias, gracias por luchar, y espero que sigamos luchando. Muchas gracias, Selene. Bueno, quedan muchas cosas para charlar, pero como ustedes tienen que trabajar en la semana, no vamos a ampliar por ahora los debates. Sí, yo les voy a pasar estas recomendaciones que las hemos sintetizado, las recomendaciones de Chimamanda, que es esta escritora africana de Nigeria. Se las vamos a pasar por escrito para que ustedes las vuelvan a leer, las relean, las miren también en función de su experiencia, estas cosas que charlamos, que vean en qué sentido les parecen que tienen que ver con su vivencia, en qué sentido no, qué cosas les parece que las identifican y cuáles no, cuáles otras propondrían, digamos, esa es la tarea que les queremos encomendar, que en estos días a lo mejor puedan ustedes hacer un punteo de algunos consejos, de algunas recomendaciones que tuvieran que hacer para sus hijas, ¿no? Pensando en que cuando una se pone en la piel de esa hija, de alguna manera también se pone a sí misma, ¿no? Entonces la idea es esa, que ustedes lean esas recomendaciones y hagan sus propias recomendaciones, construidas entre todas, pero es como una carta para lo que sería una hija pensada también en el sentido comunitario, no necesariamente son las hijas paridas, porque hay veces que no parimos, hay veces que tenemos hijas que adoptamos de amigas o que adoptamos de la vida, entonces que pensemos esas recomendaciones para una hija en este sentido, ¿qué recomendaciones le daríamos para este mundo que soñamos? Así que se las vamos a pasar ahí por WhatsApp para que las tengan, las miren, y el viernes nos cuentan. Si pudieran, estamos tratando ahí con Elena y con Lili, de que estas recomendaciones las tengamos grabadas. Sería muy lindo tener sus voces y poder escuchar sus recomendaciones en sus propios tonos, en sus propias formas de decir, en sus propias formas de expresarse, de hablar.
Así que la invitación va a ir por ese lado, igual lo que necesiten también las chicas, el equipo y yo vamos a estar a disposición para sacarle todo el jugo a estos intercambios. ¿Algo más, Lili? Que tengamos que agregar. No, ahí fui escribiendo lo que me pareció que estabas dando como consigna. Una carta para una hija, una muchacha joven, recomendaciones en voces o en escritura, narrativa, escritas, como les sea más lindo y más cómodo y mejor para cada grupo. ¿Está bien? ¿Así? Exacto, exacto. Bien. Perfecto. Bueno, y... No, si me dejan dos palabritas porque me quedaron resonando un par de cosas y no me gustaría quedarme con esa sensación. Hablaron de la fortaleza, que a veces si no está el papá falta esa fortaleza. Yo eso me gustaría que lo discutiéramos, ¿no? Si la fortaleza es solamente del varón en el hogar. Y lo otro que también me queda ahí dando vuelta, esto de el conocimiento, el estudio, el título. Yo no tengo títulos, yo nunca terminé la facultad, me empecé varias veces y nunca pude terminar por distintas razones, pero sí me considero muy curiosa, siempre me ha gustado preguntarme, leer, juntarme con otros y con otras para aprender más. Entonces me parece que también estaría bueno que pensemos el conocimiento en ese sentido, de la curiosidad, de la pregunta, del saber y el conocimiento, no solamente como el título, que lo ampliemos un poco más, ¿sí? Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, eso, porque acá hay muchas sabias, entonces que no nos restringamos solamente al título, ¿sí? Bueno, ¿nos encontramos el viernes? Me ha encantado, Claro que verlas. Sí. Encantado verlas. Muy lindo tu resumen, me gustó. Bueno, gracias, muchas gracias, Giovanna. Para mí me encanta escucharlas a ustedes. Es lo que más me gusta de esto. Ahí está Elena, apareció Elena, no te había visto. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Sí, el viernes, gracias a ti.